Él gritó mi nombre con una furia que nunca había escuchado antes, con los ojos inyectados en sangre y las manos temblando de rabia pura. Mamá, mi esposa quiere un carro de lujo, entonces voy a tomar tu dinero de la caja fuerte. No voy a pedir permiso, porque ya decidimos todo sin ti. Las palabras de Héctor resonaron en las paredes de mi casa como una sentencia de muerte. Vi como mi propio hijo, el niño que crié con mis propias manos, el hombre que alimenté con mi esfuerzo durante 45 años, corría hacia mi habitación con la determinación de un ladrón en la noche. Escuché sus pasos apresurados subiendo las escaleras, el sonido de mi puerta siendo empujada con violencia, y luego ese grito desgarrador que cortó el aire como un cuchillo. Un grito de dolor, de sorpresa, de agonía. Héctor cayó al suelo retorciéndose, agarrándose las manos que acababan de tocar mi caja fuerte. Me quema, aulló como un animal herido, y yo me quedé allí parada, mirándolo desde el marco de la puerta, sintiendo como mi corazón se partía en 1000 pedazos. Pero déjenme contarles cómo llegamos hasta aquí, porque esta historia no comenzó esa noche. Comenzó mucho antes, en los días tranquilos cuando yo todavía creía que mi familia me amaba por quien era y no por lo que tenía. Mi nombre es Olga. Tengo 73 años y toda mi vida he sido una mujer de trabajo duro y manos callosas. Durante 42 años, mi difunto esposo Ernesto y yo manejamos una pequeña joyería en el centro de la ciudad. No era nada lujoso, nada glamoroso, pero era honesto. Reparábamos relojes, vendíamos cadenas de plata, anillos de compromiso sencillos para parejas jóvenes que apenas estaban comenzando sus vidas juntos. Ernesto era cerrajero de profesión antes de que abriéramos la joyería, y ese conocimiento nos ayudó mucho cuando necesitábamos instalar sistemas de seguridad en la tienda. Él era un hombre bueno, trabajador, que murió hace 10 años de un infarto mientras reparaba un reloj antiguo. Cayó sobre su mesa de trabajo y nunca despertó. Todavía recuerdo ese día como si fuera ayer. Después de su muerte, pensé en cerrar la joyería. Pensé en rendirme, en vender todo y simplemente esperar el final de mis días en una mecedora. Pero algo dentro de mí se negó. Ernesto había construido ese negocio con sus propias manos, y yo no iba a dejar que muriera con él. Así que continué, sola. A los 63 años, aprendí a manejar la tienda completamente por mi cuenta. Me levantaba cada mañana a las 6, abría la tienda a las 8, trabajaba hasta las 7 de la noche, y regresaba a mi casa vacía donde la ausencia de Ernesto me golpeaba como una ola cada vez que cruzaba la puerta. Pero yo era fuerte. Siempre lo había sido. Crié 2 hijos prácticamente sola porque Ernesto trabajaba tanto que apenas lo veíamos. Héctor, mi hijo mayor, y Moisés, 5 años menor. 2 niños completamente diferentes. Héctor siempre fue ambicioso, siempre quiso más, siempre miró hacia arriba buscando el éxito y el reconocimiento. Moisés era más tranquilo, más humilde, más parecido a su padre. Héctor estudió administración y consiguió un buen trabajo como gerente en un banco importante. Moisés se convirtió en ingeniero electrónico y trabajaba en una empresa modesta pero estable. Ambos se casaron, ambos formaron sus familias, y yo estaba orgullosa de ellos. O al menos eso creía. La vida continuó con su ritmo predecible. Yo trabajaba en la joyería, ahorraba cada centavo que podía, vivía modestamente en la misma casa donde había criado a mis hijos. No necesitaba mucho. Una comida caliente, un techo sobre mi cabeza, la televisión en las noches para no sentirme tan sola. Los domingos, a veces Héctor venía a visitarme con su esposa Patricia y sus 2 hijos. Moisés venía más seguido, siempre preguntándome si necesitaba algo, si estaba comiendo bien, si me sentía bien de salud. Él era atento, como su padre. Héctor era más distante, siempre con prisa, siempre mirando su teléfono, siempre con esa expresión de alguien que tiene cosas más importantes que hacer. Patricia, su esposa, era una mujer alta, delgada, siempre vestida con ropa cara y zapatos que probablemente costaban más que mi renta mensual. Llevaba el cabello teñido de un color castaño claro perfecto, las uñas siempre impecables, y esa sonrisa que nunca llegaba completamente a sus ojos. Desde el principio, algo en ella me incomodaba. La forma en que miraba mi casa, como si estuviera evaluando cada mueble, cada adorno, calculando su valor. La forma en que hablaba de sus amigas y sus esposos exitosos, sus carros lujosos, sus vacaciones en Europa. Siempre había una comparación implícita, siempre una sugerencia de que Héctor debería estar dándole más,
que merecía más, que su vida debería ser diferente. Pero yo callaba. No era mi lugar juzgar la esposa de mi hijo. Si Héctor la amaba, si era feliz con ella, entonces yo debía aceptarla. Así funcionan las familias, ¿verdad? Te tragas tus preocupaciones, sonríes en las reuniones, sirves el café y finges que todo está bien. Durante años, eso fue exactamente lo que hice. Mi vida era simple pero estable. La joyería me daba suficiente para vivir y para ahorrar. Ernesto, bendito sea, había sido previsor. Antes de morir, instaló una caja fuerte especial en nuestra habitación. No era una caja fuerte común. Ernesto, con su conocimiento de cerrajero y su paranoia sobre los robos, había diseñado algo más sofisticado. Era una caja fuerte empotrada en la pared, oculta detrás de un cuadro de nuestra boda, con un sistema de alarma silenciosa conectada a mi teléfono celular. Si alguien intentaba forzarla, yo recibiría una alerta inmediata. Ernesto siempre decía que una mujer sola necesitaba protección adicional, y tenía razón. En esa caja fuerte guardaba mis ahorros. $85,000 acumulados durante 10 años de trabajo constante, de sacrificio, de no gastar en nada innecesario. Cada billete representaba un día de levantarme temprano, de atender clientes, de reparar joyas con mis manos temblorosas que ya no eran tan ágiles como antes. Ese dinero era mi seguridad, mi red de protección para cuando ya no pudiera trabajar más, para cuando mi cuerpo finalmente dijera basta, para emergencias médicas, para mi futuro incierto. Nadie sabía exactamente cuánto tenía allí. Bueno, casi nadie. El primer error que cometí fue mencionarlo. Fue en una cena familiar hace 6 meses, un domingo tranquilo donde todos estábamos reunidos en mi casa. Héctor había traído vino, Patricia había traído un postre comprado en una pastelería cara, y Moisés había llegado con su esposa Lidia y unas flores del mercado. Estábamos comiendo, conversando sobre trivialidades, cuando Moisés mencionó que estaban pensando en renovar el techo de su casa porque tenía goteras. Es caro, dijo Moisés con ese tono resignado que siempre usaba cuando hablaba de dinero. Pero tenemos que hacerlo antes de que empiece la temporada de lluvias. Calculamos como $15,000. Patricia soltó una risa seca. $15,000 por un techo. Nosotros gastamos más que eso solo en las vacaciones del año pasado. Hubo un silencio incómodo. Héctor le lanzó una mirada de advertencia, pero Patricia continuó. Lo que pasa es que ustedes no saben administrar el dinero. Si supieran invertir correctamente, no estarían preocupándose por un simple techo. Sentí la sangre hervirme. Moisés y Lidia vivían modestamente pero dignamente, y no merecían esa humillación en mi mesa. Patricia, dije con voz firme, Moisés administra muy bien su dinero. No todos necesitamos vivir por encima de nuestras posibilidades para sentirnos exitosos. Ella me miró con esos ojos fríos, calculadores. Claro, Olga, tú que vives en esta casa antigua, con estos muebles de hace 30 años, seguramente sabes mucho sobre éxito. Héctor intervino rápidamente. Mamá, Patricia no quiso decir eso. Es solo que, bueno, cada quien tiene su estilo de vida. Pero el daño estaba hecho. Y ahí fue cuando cometí mi error. Quise defender mi forma de vivir, quise demostrar que mi simplicidad era una elección, no una limitación. Vivo así porque elijo vivir así. Tengo suficiente dinero ahorrado para vivir cómodamente el resto de mi vida si quisiera. $85,000 en mi caja fuerte, para ser exacta. Pero prefiero la seguridad a las apariencias. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo los ojos de Patricia se iluminaron como los de un depredador que acaba de detectar a su presa. Héctor se quedó con el tenedor a medio camino hacia su boca, procesando la información. Moisés me miró con preocupación, como si supiera que acababa de abrir una caja de Pandora que nunca debí tocar. $85,000, repitió Patricia lentamente, saboreando cada palabra. Eso es impresionante, Olga. No sabía que una joyería pequeña podía generar tanto. No lo genera, respondí, ya arrepintiéndome de haber hablado. Son años de ahorro, de sacrificio, de no gastar en tonterías. Tonterías. Patricia sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Supongo que para ti, disfrutar de la vida son tonterías. La cena terminó en una tensión incómoda. Todos se fueron más temprano de lo usual.
Moisés me abrazó en la puerta y me susurró al oído: no debiste decirles eso, mamá. Patricia es complicada. Tenía razón, pero ya era demasiado tarde. Las semanas siguientes fueron extrañas. Héctor empezó a visitarme con más frecuencia, algo que debería haberme alegrado, pero que en cambio me ponía nerviosa. Siempre llegaba solo, sin Patricia, sin los niños. Se sentaba en mi sala, tomaba el café que le ofrecía, y hacía preguntas. Preguntas sobre la joyería, sobre mis finanzas, sobre mis planes para el futuro. Mamá, ¿has pensado en invertir ese dinero?, me preguntó una tarde. Dejarlo en una caja fuerte es desperdiciar su potencial. Yo trabajo en un banco, conozco productos de inversión que podrían duplicar esa cantidad en pocos años. No me interesa duplicarla, respondí. Me interesa mantenerla segura. Pero piénsalo. Si inviertes inteligentemente, podrías vivir mucho mejor. Podrías viajar, comprarte ropa nueva, renovar esta casa. Diablos, mamá, podrías hasta ayudar a tus hijos si quisieras. Ahí estaba. La verdadera razón detrás de sus visitas, detrás de su interés repentino. Ayudar a mis hijos, repetí. Héctor, tú ganas bien. Tienes un buen trabajo, una buena posición. ¿Por qué necesitarías mi ayuda? Él desvió la mirada. No es para mí. Bueno, no exactamente. Es que Patricia, ella tiene ciertas expectativas. Sus amigas, sus compañeras del club, todas tienen cierto nivel de vida y ella siente que nosotros nos estamos quedando atrás. Necesita un carro nuevo, algo que refleje nuestra posición social. ¿Necesita o quiere?, pregunté, sintiendo como la decepción se instalaba en mi pecho como una piedra fría. Mamá, no lo entiendes. En mi posición, las apariencias importan. Si mi esposa maneja un carro viejo, la gente piensa que no soy lo suficientemente exitoso. Eso afecta mi carrera, mis oportunidades. ¿Y cuánto cuesta ese carro que tanto necesita? Héctor tragó saliva. Es un Mercedes-Benz. $50,000. Pero podríamos pagarte de vuelta, con intereses incluso. Sería como un préstamo familiar. $50,000. Más de la mitad de todos mis ahorros. El dinero que había sudado durante una década, el colchón de seguridad para mis últimos años, la tranquilidad que me permitía dormir en las noches. Y él lo quería para comprarle un carro de lujo a su esposa caprichosa. No, dije simplemente. ¿Qué? No, Héctor. No voy a darte $50,000 para un carro. Ese dinero es para mi vejez, para mi salud, para emergencias reales. Un Mercedes-Benz no es una emergencia. La expresión de mi hijo cambió. La máscara de amabilidad se resquebrajó y por un momento vi algo oscuro debajo. Mamá, ese dinero eventualmente será nuestro de todos modos. Cuando ya no estés, Moisés y yo lo heredaremos. ¿Qué diferencia hace si lo usamos ahora? Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Entonces solo estás esperando a que me muera para tomar mi dinero? ¿Eso es lo que soy para ti ahora? Una alcancía que todavía respira. Héctor se levantó bruscamente, derramando un poco de café sobre mi mesa. No digas eso. No lo hagas sobre eso. Yo solo pensé que podrías ayudar a tu hijo, que querrías vernos felices, exitosos. Pero veo que tu dinero es más importante que tu propia familia. Mi dinero es el resultado de mi trabajo, respondí, manteniendo la voz firme aunque por dentro me temblaba todo. Y mi familia debería respetar eso. Si Patricia quiere un Mercedes-Benz, que trabaje y se lo compre ella misma. O mejor aún, que aprenda a vivir dentro de sus posibilidades reales. Héctor tomó su saco del respaldo de la silla con un movimiento brusco. Sabía que dirías que no. Patricia tenía razón sobre ti. Dijo que eres egoísta, que siempre has preferido a Moisés, que nunca me has apoyado realmente. Y ¿sabes qué, mamá? Creo que tiene razón. Salió dando un portazo que hizo temblar los marcos de las fotografías en la pared. Me quedé sentada en mi silla, mirando el café derramado que se extendía sobre la mesa de madera como una mancha oscura de traición. Las lágrimas corrieron por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Mi hijo, el niño que había cargado en mis brazos,
que había alimentado con mi leche, que había consolado durante sus pesadillas infantiles, acababa de llamarme egoísta por negarme a financiar el capricho de su esposa. Llamé a Araceli, mi vecina y amiga de toda la vida. Ella tenía 70 años, era viuda como yo, y nos habíamos apoyado mutuamente durante décadas. Vino en menos de 10 minutos, como siempre hacía cuando detectaba urgencia en mi voz. Le conté todo mientras preparaba más café, esta vez para nosotras dos. Olga, ese muchacho está perdido, dijo Araceli, moviendo la cabeza con tristeza. Patricia lo tiene completamente controlado. Yo la he visto en el supermercado, hablando con sus amigas, presumiendo cosas que ni siquiera tiene. Es una mujer vacía por dentro, que solo se llena con cosas materiales. Y ahora quiere llenar ese vacío con tu dinero. ¿Hice mal en negarme?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. ¿Hacer mal? Olga, por favor. Ese dinero es tuyo. Lo ganaste tú. Y más importante aún, lo necesitas tú. ¿Qué pasaría si te enfermas? ¿Si necesitas una cirugía? ¿Si la joyería cierra y no tienes ingresos? A los 73 años, mujer, ese dinero es tu vida. Y ese hijo tuyo quiere regalárselo a su esposa para un carro que solo servirá para impresionar a gente que probablemente ni siquiera le cae bien. Araceli tenía razón, pero eso no hacía que doliera menos. Durante los siguientes días, Héctor no me llamó. No vino a visitarme. Era como si yo hubiera dejado de existir para él. Moisés, en cambio, apareció el jueves siguiente con una expresión preocupada. Mamá, Héctor me llamó, dijo mientras nos sentábamos en el jardín trasero. Me contó sobre el préstamo que le negaste. Sentí que mi corazón se encogía. ¿Y también piensas que soy egoísta? ¿Qué? No, mamá. Todo lo contrario. Pienso que hiciste bien. Muy bien. Moisés tomó mi mano entre las suyas. Héctor está viviendo por encima de sus posibilidades desde hace años. Tiene deudas que no te ha contado. Préstamos personales, tarjetas de crédito al límite. Patricia lo presiona constantemente para mantener un estilo de vida que no pueden pagar. Si le das esos $50,000, no los verás nunca más. No porque sea malo, sino porque están en un hoyo financiero del que no pueden salir. ¿Cómo sabes todo eso? Porque hace 3 meses me pidió prestados $10,000. Le dije que no tenía esa cantidad, lo cual era verdad. Me confesó que tenía casi $70,000 en deudas. Le sugerí que hablara con Patricia, que redujeran gastos, que vendieran el carro que tienen ahora y compraran algo más modesto. ¿Sabes qué me dijo? Que Patricia lo dejaría si hacía eso. Que ella no se casó con él para vivir como pobre. Las palabras de Moisés me cayeron como plomo. Mi hijo estaba atrapado en un matrimonio donde el amor estaba condicionado al dinero. Y ahora querían arrastrarme a mí a ese abismo. Mamá, necesito decirte algo más, continuó Moisés, bajando la voz. Patricia ha estado hablando con otros familiares. Con la tía Fabiola, con el primo Álvaro. Les está contando su versión de la historia, diciendo que tienes todo ese dinero guardado mientras tu hijo pasa necesidades, que eres una madre cruel que prefiere ver sufrir a su familia antes que ayudar. Pero eso es mentira. Héctor no está pasando necesidades. Él está pasando consecuencias de sus malas decisiones. Lo sé, pero Patricia es muy convincente. Y la gente, ya sabes cómo es. Les encanta un buen chisme, especialmente uno donde pueden juzgar a alguien. He escuchado que algunos familiares ya están de su lado, diciendo que deberías ser más generosa con tus hijos, que para qué quieres tanto dinero a tu edad. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No solo estaba perdiendo a mi hijo, sino que mi reputación, mi dignidad, estaba siendo destruida por una nuera manipuladora que apenas conocía la verdad sobre mi vida. La siguiente semana fue una pesadilla. Recibí una llamada de mi prima Fabiola, con quien apenas hablaba 2 veces al año. Olga, me enteré de la situación con Héctor. Sabes, cuando tu madre murió, ella dejó muy claro que quería que sus hijos se apoyaran mutuamente. ¿Crees que estaría orgullosa de ti ahora, negándole ayuda a tu propio hijo? Colgué sin responder. ¿Quién era ella para juzgarme? ¿Dónde estaba cuando trabajé 18 horas al día para mantener la joyería a flote después de que Ernesto murió?
¿Dónde estaba cuando me enfermé de neumonía hace 3 años y pasé 2 semanas hospitalizada completamente sola porque Héctor estaba muy ocupado con su trabajo? Luego fue el turno del primo Álvaro, que me mandó un mensaje de texto largo y elaborado sobre los valores familiares y la importancia de ayudar a las nuevas generaciones. Como si comprarle un Mercedes-Benz a Patricia fuera equivalente a ayudar a un joven a pagar sus estudios o a comprar su primera casa. Pero lo peor llegó el domingo. Estaba en misa, como cada semana, buscando un momento de paz y conexión espiritual. Durante el café después del servicio, un grupo de mujeres con las que solía conversar se acercó. Entre ellas estaba Patricia, luciendo un conjunto color beige perfectamente planchado y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Olga, qué gusto verte», dijo Patricia con voz melosa. «Estaba justamente contándole a la señora sobre tu joyería. Debe ser maravilloso tener un negocio tan exitoso». Las otras mujeres asintieron educadamente, pero pude ver la curiosidad en sus rostros. Patricia había plantado la semilla del chisme y ahora esperaba la cosecha. «Es un negocio modesto», respondí con cautela. «Oh, no seas tan humilde. Héctor me contó que te ha ido muy bien estos últimos años. Debes sentirte muy bendecida». Hizo una pausa calculada. «Aunque debe ser difícil disfrutar de esas bendiciones completamente sola, sin familia cerca que comparta tu éxito». Ahí estaba. El veneno disfrazado de preocupación. Estaba dejando claro frente a todas estas mujeres que yo era una anciana solitaria y egoísta que acumulaba dinero mientras rechazaba a su familia. Una de las señoras, doña Emilia, preguntó inocentemente: «¿Y tus hijos no te visitan, Olga?» «Moisés viene seguido», respondí. «Héctor está ocupado». Patricia soltó una risa suave y triste. «Héctor quería venir hoy, pero está muy dolido. Sabes cómo son los hijos, siempre esperan que sus padres los apoyen en momentos difíciles. Cuando eso no sucede, bueno». Dejó la frase inconclusa, permitiendo que cada mujer llenara el espacio con su propia interpretación. Salí de la iglesia con el alma destrozada. Patricia me había humillado públicamente, había convertido mi negativa razonable en un escándalo de frialdad maternal. Y lo peor era que algunas de esas mujeres con las que había compartido años de cafés y conversaciones después de misa, me miraron con desaprobación. Como si yo fuera la villana de esta historia. Como si negarme a regalar $50,000 para un capricho me convirtiera en un monstruo sin corazón. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa vacía. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando finalmente me levanté y fui a la cocina a prepararme un té de manzanilla. Me senté en la mesa, la misma mesa donde había alimentado a mis hijos cuando eran pequeños, donde había compartido miles de comidas con Ernesto, donde había llorado su muerte. Y ahora esa mesa era testigo de mi soledad y mi dolor. El teléfono sonó a las 8 de la mañana. Era Héctor. Mi corazón dio un salto de esperanza. Tal vez había recapacitado, tal vez llamaba para disculparse, para decirme que entendía mi posición. Contesté con voz temblorosa. «Mamá, necesitamos hablar». «Sí, hijo. Yo también creo que debemos hablar. Siento mucho que las cosas hayan llegado hasta este punto». «Yo también lo siento», dijo, pero su tono no sonaba arrepentido. Sonaba formal, casi profesional. «Por eso he decidido darte una última oportunidad para hacer lo correcto». «Una última oportunidad», repetí, sintiendo como la esperanza se evaporaba como agua bajo el sol. «Patricia y yo hemos hablado largo y tendido. Hemos decidido que estamos dispuestos a aceptar $40,000 en lugar de 50. Es un descuento significativo, mamá. Estamos siendo muy razonables. Con eso podemos comprar un modelo del año anterior, algo digno pero no tan costoso». No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hijo me estaba hablando como si fuera un cliente difícil en su banco, como si estuviera negociando los términos de un préstamo. No había amor en su voz, no había consideración, solo esa frialdad transaccional que me heló la sangre. «Héctor, la respuesta sigue siendo no. No son 50,000, ni 40,000, ni 30,000. La respuesta es no». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Cuando habló nuevamente, su voz había cambiado. Ya no era profesional. Era amenazante. «Mamá, piénsalo bien. Ese dinero eventualmente será mío.
Estoy siendo cortés al pedirlo prestado en lugar de simplemente esperarte que mueras para heredarlo. ¿No crees que merezco algo de reconocimiento por eso? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Escuchas lo que estás diciendo? ¿Escuchas cómo suenas? Ese no eres tú, Héctor. Esa es Patricia hablando a través de ti. No metas a Patricia en esto. Ella solo quiere lo mejor para nuestra familia. A diferencia de ti, que solo piensas en ti misma. Pensar en mí misma, repetí con amargura. ¿Sabes cuándo fue la última vez que pensé en mí misma, Héctor? ¿Cuándo fue la última vez que gasté dinero en algo que no fuera comida básica o cuentas? ¿Cuándo fue la última vez que me compré un par de zapatos nuevos o fui al cine o comí en un restaurante? He vivido como una ermitaña durante 10 años, ahorrando cada centavo, sacrificando cada pequeño placer, para tener seguridad en mi vejez. Y ahora tú, mi propio hijo, me llamas egoísta por no regalarte ese sacrificio. Si tanto has sacrificado, entonces deberías entender lo que es trabajar duro por algo. Yo trabajo duro en el banco, mamá. Tengo presión constante, responsabilidades enormes. Merezco disfrutar los frutos de mi trabajo. Y Patricia merece ser tratada como la esposa de un hombre exitoso. Entonces trabaja más duro. Gana más dinero. Pero no vengas a robarme el mío. La palabra quedó suspendida en el aire como una acusación. Robar. Había dicho robar. Héctor respiró profundamente, y cuando habló nuevamente, su voz era gélida. Muy bien, mamá. Si esa es tu decisión final, entonces tendrás que vivir con las consecuencias. No vuelvas a llamarme cuando te sientas sola. No esperes que vaya a visitarte. Y cuando te enfermes, cuando necesites ayuda, cuando estés en un hospital muriendo, recuerda este momento. Recuerda que elegiste el dinero sobre tu propia familia. Colgó. El silencio que siguió fue absoluto. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, escuchando el tono de la línea muerta, sintiendo como mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Mi hijo acababa de cortarme de su vida por negarme a financiar el capricho de su esposa. Y la forma en que lo dijo, esa frialdad, esa crueldad calculada, me hizo darme cuenta de algo terrible. Ya había perdido a mi hijo. No lo perdí ese día. Lo había perdido años atrás, el día que se casó con Patricia y permitió que ella lo convirtiera en alguien que yo ya no reconocía. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor y aislamiento. Héctor cumplió su amenaza. No llamó, no visitó, bloqueó mi número de teléfono. Cuando intenté llamar a mis nietos para hablar con ellos, Patricia contestó y me dijo con voz fría: los niños no pueden hablar contigo ahora. Su padre les explicó que la abuela decidió ser egoísta y ya no quiere ser parte de nuestras vidas. Intenté explicar, intenté decir que eso no era cierto, pero ella colgó. Llamé de nuevo y el teléfono fue directamente al buzón de voz. Me habían borrado. Así de simple. 73 años de vida, 45 años de ser madre de Héctor, y me borraron de sus vidas como si nunca hubiera existido. Moisés vino a verme cuando se enteró. Me encontró llorando en la sala, rodeada de fotografías viejas de Héctor cuando era niño. Fotos de su primer día de escuela, de su graduación, de su boda. En todas esas fotos sonreía, se veía feliz, se veía como mi hijo. ¿Cuándo se había convertido en este extraño que me amenazaba y me manipulaba? Mamá, lo siento mucho, dijo Moisés, abrazándome. Hablé con él. Intenté hacerlo entrar en razón. Pero está completamente cegado. Patricia lo tiene bajo un control total. Le dije que estaba cometiendo un error enorme, que te estaba perdiendo por dinero, pero no quiso escuchar. ¿Qué voy a hacer, Moisés? Es mi hijo. No puedo simplemente olvidarlo. No tienes que olvidarlo, mamá. Pero tampoco puedes sacrificar tu seguridad por su ambición. Lo que te está pidiendo no es razonable. Y la forma en que te le está pidiendo es absolutamente inaceptable. Moisés se quedó conmigo esa noche. Preparó la cena, vimos una película vieja, intentamos encontrar algo de normalidad en medio del caos. Antes de irse, se detuvo en la puerta y me miró con preocupación. Mamá, quiero que tengas cuidado. Héctor está desesperado, y Patricia es manipuladora. No sé hasta dónde son capaces de llegar, pero conociendo sus deudas y su situación financiera, podrían intentar algo. ¿Cómo qué? No lo sé exactamente.
Solo, ten cuidado. Asegúrate de que todas tus puertas estén cerradas con llave. No dejes que nadie entre cuando no estés esperándolo. Y si ves algo sospechoso, llámame inmediatamente. Sus palabras me dejaron con una sensación de inquietud que no pude sacudir. ¿Mi propio hijo representaba una amenaza para mí? ¿Había llegado realmente a ese punto? Me resistía a creerlo, pero una parte pequeña de mí, la parte que había escuchado la frialdad en su voz durante esa última llamada, sabía que Moisés tenía razón en preocuparse. Esa noche revisé todas las cerraduras de la casa. Verifiqué que las ventanas estuvieran aseguradas. Miré la caja fuerte en mi habitación, oculta detrás del cuadro de mi boda, y por primera vez en años, me sentí genuinamente asustada en mi propia casa. 2 semanas pasaron en una tensión constante. Cada ruido en la noche me despertaba. Cada carro que pasaba por mi calle me hacía mirar por la ventana. Vivía en un estado de alerta perpetua que estaba desgastando mi salud. Dejé de dormir bien, perdí el apetito, y Araceli notó que había adelgazado varios kilos. Olga, esto no puede continuar así, me dijo una tarde mientras tomábamos té en su casa. Estás destruyéndote por culpa de ese muchacho malagradecido. Es mi hijo, Araceli. No puedo simplemente apagar lo que siento. No te estoy pidiendo que apagues tus sentimientos. Te estoy pidiendo que te protejas, porque algo me dice que esto no ha terminado. Tenía razón. 3 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. Señora Olga. Era una voz de mujer que no reconocí. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Araceli Domínguez. Soy abogada. Su hijo Héctor me ha contratado para discutir un asunto delicado con usted. Sentí que el estómago se me contraía. ¿Una abogada? ¿Para qué necesita Héctor una abogada? Señora, su hijo está preocupado por su bienestar. Me ha informado que usted tiene 73 años, vive sola, y está manejando una cantidad significativa de dinero en efectivo dentro de su casa. Él cree que usted podría estar mostrando signos de deterioro cognitivo y capacidad disminuida para tomar decisiones financieras apropiadas. La sangre me hirvió. ¿Deterioro cognitivo? Estoy perfectamente bien de mi mente. Gracias. Entiendo que puede ser difícil de aceptar, señora. Muchas personas en su situación no reconocen los síntomas. Su hijo simplemente quiere asegurarse de que esté protegida, de que su dinero esté seguro. Él sugiere que podría ser beneficioso establecer un fideicomiso o una tutela donde él pueda ayudarla a administrar sus finanzas. Ahí estaba. El verdadero plan. Héctor no solo quería mi dinero, quería control legal sobre él. Quería declararme incompetente para poder acceder a mis ahorros sin mi consentimiento. Dígale a mi hijo que estoy perfectamente capacitada para manejar mi propio dinero. Y que si vuelve a intentar algo así, yo contrataré mi propia abogada. Para demandarlo por acoso. Colgué con las manos temblando. Llamé inmediatamente a Moisés y le conté lo que había pasado. Ese hijo de puta, masculló Moisés. Algo raro en él porque casi nunca maldecía. Mamá, esto es serio. Está intentando declararte incapaz. Si consigue un juez que le crea, podría obtener control sobre tus finanzas. Necesitas protegerte legalmente. Al día siguiente, Moisés me llevó con un abogado de su confianza, el señor Emilio Vargas, un hombre de unos 60 años con expresión seria pero amable. Le conté toda la historia, desde la cena familiar donde mencioné mis ahorros hasta la llamada de la abogada de Héctor. Señora Olga, usted está en peligro real, dijo el señor Vargas después de escucharme. Su hijo está siguiendo una estrategia legal que, desafortunadamente, tiene precedentes. Si él puede presentar evidencia de que usted está acumulando dinero de manera irracional, que vive en condiciones precarias mientras tiene recursos abundantes, que se niega a ayudar a su familia en necesidad, algunos jueces podrían considerar eso como señales de deterioro mental. Pero eso es ridículo. No estoy loca. Solo soy cuidadosa con mi dinero. Lo sé, y yo le creo. Pero necesitamos protegerla. Le recomiendo varias cosas. Primero, hágase una evaluación cognitiva completa con un médico certificado. Eso establecerá documentación oficial de que está en plenas facultades mentales. Segundo, considere mover ese dinero de la caja fuerte a una cuenta bancaria con beneficiarios designados. Tercero,
Haga un testamento claro donde especifique exactamente cómo quiere que se distribuyan sus bienes cuando fallezca. Seguí sus consejos. Me hice la evaluación cognitiva y, para sorpresa de nadie excepto Héctor, resultó que tenía la mente perfectamente clara. El doctor incluso comentó que mi memoria y capacidad de razonamiento eran excepcionales para mi edad. Establecí un testamento donde dividía mis bienes equitativamente entre Héctor y Moisés, pero con una cláusula especial. Si cualquiera de ellos intentaba impugnar mi capacidad mental o tomar control de mis finanzas mientras yo viviera, sería automáticamente desheredado. Pero no moví el dinero del banco. Algo en mí se resistía. Esa caja fuerte había sido el último regalo de Ernesto, su forma de protegerme incluso después de su muerte. Y además, tenía un presentimiento de que mover el dinero solo provocaría a Héctor a tomar medidas más drásticas. Las semanas siguientes fueron relativamente tranquilas, pero era la calma antes de la tormenta. Yo lo sabía, Moisés lo sabía, incluso Araceli lo sabía. Héctor no se había rendido, simplemente estaba reagrupándose, planeando su siguiente movimiento. Fue Araceli quien notó el primer signo real de peligro. Una tarde llegó a mi casa casi corriendo, sin aliento. Olga, vi a Patricia en el café esta mañana. Estaba hablando por teléfono, pensó que nadie la escuchaba, pero yo estaba en la mesa de al lado. Olga, estaba hablando de ti. Dijo algo sobre resolver el problema de la vieja, y que, si ella no va a cooperar voluntariamente, tendrán que tomar medidas más directas, punto. ¿Medidas más directas? ¿Qué significa eso? No lo sé, pero me dio muy mala espina. Olga, creo que deberías considerar instalar cámaras de seguridad. O mejor aún, ven a quedarte conmigo unos días. No voy a huir de mi propia casa por mi hijo y su esposa manipuladora. No es huir, es ser inteligente. Si ellos están planeando algo, entonces que lo planeen. Pero no me voy a esconder. Esa noche, sin embargo, no pude dormir. Me quedé despierta, mirando las sombras en el techo, escuchando cada crujido de la casa. Pensé en Ernesto, en lo que él haría en esta situación. Él siempre fue un hombre de acción, de preparación. Nunca esperaba a que los problemas llegaran a él, siempre se anticipaba. Y entonces recordé algo. Años atrás, cuando Ernesto instaló la caja fuerte, me había dicho: Olga, esta caja tiene características especiales. Si alguien intenta forzarla sin el código correcto, no solo se activará la alarma en tu teléfono. También. Se había detenido, mirándome con esa sonrisa traviesa que tanto amaba. También tiene una sorpresa desagradable para el ladrón. Pero nunca debería llegar a eso, porque nadie excepto nosotros sabe de esta caja. Nunca me había explicado exactamente qué era esa sorpresa desagradable. Ernesto había muerto poco después, y yo nunca había investigado más a fondo las especificaciones técnicas de la caja fuerte. Pero ahora, acostada en la oscuridad con el miedo apretándome el pecho, me pregunté si esa característica todavía funcionaba. A la mañana siguiente llamé a Moisés. Necesito que vengas a revisar algo. Es sobre la caja fuerte que tu padre instaló. Moisés llegó esa misma tarde con su caja de herramientas. Era ingeniero electrónico, trabajaba con sistemas de seguridad en su empresa. Si alguien podía entender los mecanismos de la caja fuerte de Ernesto, era él. Pasó 2 horas examinándola, desarmando el panel de control externo, revisando los circuitos. Yo lo observaba ansiosa, tomando café tras café para mantenerme despierta después de otra noche de insomnio. Finalmente, Moisés se sentó en mi cama con una expresión de asombro. Mamá, papá era un genio. Esta caja fuerte no es solo una caja fuerte. Es una trampa. ¿Qué quieres decir? Tiene un sistema de defensa activa. Si alguien intenta abrirla con el código incorrecto más de 3 veces, o si detecta manipulación física como intentar forzar la cerradura, activa una descarga eléctrica de bajo voltaje pero alto amperaje. No es suficiente para matar a nadie, pero definitivamente es suficiente para causar un dolor intenso y dejar a la persona temporalmente incapacitada. Tu padre instaló eso. Aparentemente sí. Y mamá, hay más. La caja también tiene una conexión inalámbrica que envía alertas a un número de teléfono programado, que asumo es el tuyo. Y tiene una cámara interna que se activa cuando detecta manipulación. Graba video y lo sube automáticamente a un servidor en la nube. Me quedé sin palabras.
Ernesto me había dejado más que una caja fuerte. Me había dejado una fortaleza, un sistema de protección completo. Y nunca lo supe hasta ahora. ¿Todavía funciona todo eso?, pregunté. Moisés asintió lentamente. Sí, está todo operativo. Las baterías de respaldo están bien, el sistema está activo. Mamá, ¿por qué me pediste que revisara esto? Tiene que ver con Héctor. Le conté sobre la conversación que Araceli había escuchado, sobre mi presentimiento de que algo malo se avecinaba. Moisés escuchó con expresión cada vez más seria. Mamá, creo que deberías desactivar la descarga eléctrica. Si Héctor intenta algo y resulta herido, aunque sea en defensa de tu propiedad, podrías tener problemas legales. No. ¿Qué? No voy a desactivarla. Si mi hijo ha caído tan bajo como para intentar robarme, entonces merece enfrentar las consecuencias. Tu padre instaló ese sistema por una razón. Para protegerme. Y voy a confiar en su juicio. Moisés me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Mamá, entiendo lo que sientes, pero piénsalo bien. Si Héctor resulta herido. Si Héctor resulta herido será porque entró a mi casa sin permiso e intentó robar mi dinero. Esas son las consecuencias de sus acciones, no de las mías. Moisés suspiró profundamente. Está bien. Pero al menos déjame hacer algunas mejorías al sistema. Voy a asegurarme de que todo esté funcionando perfectamente, voy a aumentar la sensibilidad de las alertas en tu teléfono, y voy a configurar el sistema para que también me envíe notificaciones a mí. Así si algo pasa y tú no puedes responder, yo estaré alertado inmediatamente. Gracias, hijo. Él trabajó durante el resto de la tarde, ajustando, programando, probando. Cuando terminó, me explicó exactamente cómo funcionaba todo. Si alguien tocaba la caja fuerte sin ingresar el código correcto primero, recibiría una advertencia visual en forma de luz roja parpadeante. Si ignoraba la advertencia y continuaba manipulando la caja, recibiría una pequeña descarga de advertencia. Si persistía después de eso, la descarga completa se activaría, lo suficientemente fuerte como para derribar a una persona adulta y causarle dolor intenso por varios minutos. Es importante que sepas, mamá, que este sistema está diseñado para protegerte, pero también para no causar daño permanente. La descarga es dolorosa, pero no peligrosa para una persona sana. Sin embargo, alguien con problemas cardíacos podría tener complicaciones. Héctor es joven y sano. Estará bien. Esa noche, después de que Moisés se fue, me senté frente a la caja fuerte por largo rato. Pensé en todos los años que había trabajado para llenarla, en cada sacrificio que había hecho, en cada momento en que había elegido la seguridad sobre el placer inmediato. Ese dinero representaba mi vida, mi esfuerzo, mi futuro, y no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me lo arrebatara. Los días siguientes fueron extrañamente normales. Atendía la joyería, conversaba con Araceli, cocinaba mis comidas simples, veía mis programas de televisión. Pero siempre con ese peso en el pecho, esa sensación de estar esperando que cayera el otro zapato. Y entonces llegó la llamada. Era un martes por la noche, casi las 9. Un número desconocido. Contesté con cautela. Mamá. Era Héctor. Su voz sonaba extraña, tensa, casi desesperada. Héctor. Mamá, necesito hablar contigo. En persona. ¿Puedo pasar mañana? Parte de mí quería decir que sí, quería creer que finalmente había recapacitado, que venía a disculparse, a reconstruir nuestra relación. Pero otra parte, la parte que había aprendido a no confiar, me advirtió que fuera cuidadosa. ¿De qué quieres hablar? De nosotros. De todo este desastre. Mamá, he estado pensando mucho. Patricia y yo hemos estado hablando, y creo que nos precipitamos. Tal vez podamos encontrar una solución que funcione para todos. Ahí estaba. El anzuelo. La falsa reconciliación diseñada para bajar mis defensas. Héctor, si quieres hablar, podemos hacerlo. Pero tiene que ser en un lugar público. En un café, o en un restaurante. ¿Un lugar público? Mamá, es una conversación familiar privada. ¿Por qué no puedo ir a tu casa como siempre? Porque ya no confío en ti, Héctor. Intentaste declararme mentalmente incompetente.
Contrataste una abogada para quitarme el control de mi dinero. Has hablado de mí a mis espaldas. Has permitido que tu esposa me humille públicamente. Así que si quieres hablar, será en mis términos. Hubo un largo silencio. Cuando habló nuevamente, la falsedad en su voz había desaparecido, reemplazada por esa frialdad que ahora conocía tan bien. Está bien, mamá. Entiendo. Hablaremos en público si eso es lo que quieres. ¿Qué te parece el café La Esquina mañana a las 3 de la tarde? Está bien. Allí estaré. Colgó sin despedirse. Inmediatamente llamé a Moisés y le conté sobre la conversación. No vayas sola, dijo de inmediato. Yo iré contigo. Me sentaré en otra mesa, pero estaré allí. Moisés, no es necesario. Mamá, por favor. Déjame hacer esto. Necesito saber que estás segura. Acepté, más por darle tranquilidad que por necesidad propia. Pero esa noche, acostada en mi cama, no pude evitar pensar que algo no cuadraba. ¿Por qué Héctor había aceptado tan fácilmente reunirse en público? Él había insistido en venir a mi casa, pero cuando dije que no, se rindió sin pelear. No era típico de él, especialmente con lo persistente que había sido últimamente. Me levanté y revisé todas las cerraduras de la casa nuevamente. Verifiqué que las ventanas estuvieran aseguradas. Miré la caja fuerte. Confirmé que la luz verde del sistema estaba encendida, indicando que todo funcionaba correctamente. Algo en mi intuición me decía que la reunión en el café era una distracción, pero no podía imaginar para qué. La respuesta llegó a las 2 de la mañana. Estaba medio dormida cuando escuché un ruido abajo. Un clic suave, como el sonido de una llave entrando en una cerradura. Me quedé paralizada en la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que quien estuviera abajo podría escucharlo. Pasos. Alguien estaba caminando por mi sala. Lentamente, con cuidado, intentando no hacer ruido. Pero en una casa vieja como la mía, cada tabla del piso tiene su propia voz, y yo conocía cada una de ellas. Tomé mi teléfono con manos temblorosas. La aplicación que Moisés había instalado mostraba las alertas de la casa. Nada todavía. Quien sea que estaba abajo no había llegado a mi habitación. Marqué el número de emergencias, pero no presioné llamar todavía. Primero necesitaba estar segura. Los pasos comenzaron a subir las escaleras. Cada crujido era como un trueno en la oscuridad. Me escondí detrás de la puerta de mi habitación, todavía sosteniendo el teléfono, conteniendo la respiración. Mi puerta se abrió lentamente. Una figura entró, iluminada apenas por la luz de la luna que entraba por la ventana. Era un hombre, alto, con algo en la mano que parecía una linterna. Se movió directamente hacia el cuadro de mi boda en la pared, el cuadro que ocultaba la caja fuerte. Lo levantó con cuidado y lo colocó en el suelo. La linterna iluminó la caja fuerte. Y entonces vi su rostro. Era Héctor. Mi hijo había entrado a mi casa en medio de la noche, usando una copia de las llaves que yo no sabía que tenía, para robarme. La reunión del café había sido exactamente lo que pensé, una distracción, una forma de hacer que yo bajara la guardia mientras él planeaba esto. Observé paralizada mientras él examinaba la caja fuerte, buscando el panel de código. Sacó su teléfono y lo usó para iluminar mejor. Empezó a probar combinaciones. Vi la luz roja de advertencia parpadear, pero él no se detuvo. Siguió intentando, murmurando números para sí mismo. La pequeña descarga de advertencia lo hizo saltar hacia atrás. «Mierda», susurró con furia. Se quedó quieto por un momento, frotándose los dedos. Pensé que tal vez se rendiría, que se iría. Pero no. Se acercó nuevamente a la caja, esta vez con más determinación. Sacó algo de su bolsillo, parecía una herramienta de algún tipo. Iba a intentar forzarla físicamente. «No lo hagas, Héctor», susurré, aunque sabía que no podía escucharme. «Por favor, no lo hagas». Pero él no se detuvo. Insertó la herramienta en el borde de la puerta de la caja, intentando hacer palanca. El sistema debió detectar la manipulación física porque de repente la luz roja se volvió más brillante, más rápida. Y entonces grité: «Héctor, no». Él se volteó, sorprendido, y en ese momento de distracción, sus dedos tocaron directamente la placa metálica de la caja fuerte. La descarga completa se activó. El grito que salió de la garganta de mi hijo fue algo que nunca olvidaré.
Un aullido de puro dolor que atravesó la noche como un cuchillo. Cayó hacia atrás, golpeando el piso con fuerza, retorciéndose, con las manos presionadas contra su pecho. Encendí las luces. Allí estaba mi hijo, mi bebé, el niño que había cargado en mis brazos, tirado en el suelo de mi habitación, temblando de dolor. Y yo me quedé parada allí, mirándolo, sintiendo una mezcla horrible de dolor, rabia, y algo que me avergonzaba admitir, satisfacción. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras observaba a Héctor en el suelo. Parte de mí quería correr hacia él, ayudarlo, consolarlo como había hecho 1000 veces cuando era niño y se caía o se lastimaba. Pero otra parte, la parte que él había roto con su traición, me mantenía clavada en mi lugar. Mamá, jadeó él entre sollozos de dolor. Mamá, ayúdame. Me duele mucho. ¿Qué esperabas, Héctor? Mi voz salió más fría de lo que pretendía. Pensaste que podrías entrar a mi casa en medio de la noche como un ladrón común y no habría consecuencias. Él intentó sentarse, pero sus brazos todavía temblaban demasiado. La descarga había hecho su trabajo exactamente como Ernesto lo había diseñado. No causaba daño permanente, pero el dolor era lo suficientemente intenso como para incapacitar completamente a una persona durante varios minutos. Mi teléfono comenzó a sonar. Era Moisés. La alerta del sistema le había llegado a él también. «Mamá, ¿estás bien?» El sistema se activó. «Voy para allá ahora mismo». «Estoy bien, Moisés. Pero tu hermano está aquí». Intentó robar la caja fuerte. Hubo un silencio del otro lado de la línea. «¿Héctor está allí? ¿Te lastimó?» «No. Pero la caja fuerte lo lastimó a él. Recibió la descarga completa». «Llama a la policía, mamá. Ahora». Héctor, que había escuchado la conversación, levantó la cabeza bruscamente. «No. Mamá, por favor, no llames a la policía. Soy tu hijo. Por favor». Miré a este hombre en el suelo de mi habitación. Usaba ropa oscura, como un ladrón profesional. Había planeado esto cuidadosamente, había esperado que yo estuviera dormida, había usado llaves que yo no sabía que tenía. Esta no había sido una decisión impulsiva. Había sido premeditada, calculada, fría. «Dime una cosa, Héctor», dije mientras marcaba el número de emergencias. «¿Cómo conseguiste las llaves de mi casa?» Él bajó la mirada. «Las copié hace años, cuando te enfermaste de neumonía. Dijiste que las necesitaba en caso de emergencia. Y las guardaste. Durante 3 años las guardaste, esperando el momento perfecto para usarlas contra mí». «No es así. Yo solo. Patricia dijo que era ahora o nunca. Que si no conseguíamos el dinero pronto, perderíamos todo. La casa, los carros, todo. Tenemos deudas, mamá. Deudas enormes. No sabes la presión bajo la que he estado viviendo. Entonces consigue un segundo trabajo. Vende tus cosas. Declara bancarrota si es necesario. Pero no entres a la casa de tu madre en medio de la noche para robarle». La operadora contestó. «Emergencias. ¿Cuál es su situación?» «Tengo un intruso en mi casa. Entró usando llaves que copió sin mi permiso e intentó robar mi caja fuerte. Está incapacitado temporalmente por un sistema de seguridad eléctrico. ¿Está usted en peligro inmediato, señora?» Miré a Héctor, todavía temblando en el suelo. «No. El intruso está neutralizado». «¿Conoce al intruso?» Cerré los ojos. Las siguientes palabras iban a cambiar todo para siempre. «Sí, es mi hijo». Héctor comenzó a llorar. No eran lágrimas de dolor físico, sino de desesperación. «Mamá, por favor, piensa en tus nietos. Si me arrestan, si tengo antecedentes penales, perderé mi trabajo en el banco. Perderemos todo. ¿Eso es lo que quieres? Destruir a toda tu familia». «Yo no estoy destruyendo nada, Héctor. Tú hiciste esto. Tú tomaste estas decisiones. Tú elegiste a Patricia y su ambición sobre tu propia madre. Tú elegiste entrar aquí esta noche. Cada consecuencia que enfrentes es resultado de tus propias acciones». La policía llegó en 10 minutos. Moisés llegó casi al mismo tiempo. Cuando mi hijo menor vio a Héctor todavía en el suelo,
su expresión se endureció de una forma que nunca había visto antes. No puedo creer que realmente lo hayas hecho, dijo Moisés, mirando a su hermano mayor con desprecio. Te advertí. Te dije que estabas cometiendo un error. Pero no, tenías que escuchar a Patricia. Tenías que ser el hombre grande con su carro de lujo y su estilo de vida falso. Tú no entiendes nada, escupió Héctor, finalmente recuperando algo de su fuerza. Tú que vives en tu casita modesta, con tu vida simple y aburrida. Nunca has tenido ambición. Nunca has querido ser alguien importante. No, respondió Moisés con calma. Simplemente nunca he querido ser algo que no soy. La diferencia entre tú y yo, hermano, es que yo puedo dormir en paz cada noche. Los oficiales de policía entraron y la situación se volvió oficial. Tuve que explicar todo, mostrarles la caja fuerte, explicar el sistema de seguridad. Uno de los oficiales, un hombre mayor con cabello canoso, escuchó mi historia con expresión compasiva. Señora, necesito preguntarle algo importante. Quiere presentar cargos contra su hijo. Héctor me miró con ojos suplicantes. Mamá, por favor, piénsalo bien. Soy tu hijo. Cometí un error, lo admito, pero no merezco ir a la cárcel por esto. ¿Un error?, repetí, sintiendo la rabia burbujar en mi interior. ¿Llamas error a planear durante semanas cómo robarme? ¿A entrar a mi casa en medio de la noche? ¿A intentar declararme mentalmente incompetente cuando eso no funcionó? ¿A envenenar a mi familia contra mí? Héctor, esto no fue un error. Esto fue una campaña calculada y cruel. Señora Olga, intervino el oficial. Entiendo que está enojada, y tiene todo el derecho. Pero considere que presentar cargos contra un hijo es algo que no se puede deshacer. Una vez que el proceso legal comience, seguirá su curso sin importar lo que usted decida después. Miré a Moisés. Él me tomó la mano y susurró, es tu decisión, mamá. Yo te apoyaré sin importar lo que decidas. Cerré los ojos e intenté pensar con claridad. Héctor era mi hijo. Había cometido algo terrible, algo imperdonable, pero seguía siendo mi hijo. ¿Realmente quería verlo con antecedentes penales? ¿Quería que perdiera su trabajo, su casa, todo? Pero entonces recordé sus palabras por teléfono. Ese dinero eventualmente será mío cuando mueras de todos modos. Recordé su frialdad, su crueldad, la forma en que había permitido que Patricia me humillara públicamente. Recordé la llamada de la abogada intentando declararme incompetente. Recordé cada momento en que había elegido el dinero sobre mí. Abrí los ojos y miré directamente a Héctor. Sí, quiero presentar cargos. Allanamiento de morada, intento de robo, y cualquier otra cosa que aplique. El rostro de Héctor se descompuso completamente. Mamá, no. Por favor. Estás cometiendo un error terrible. Te vas a arrepentir de esto. Tal vez, respondí. Pero al menos podré vivir el resto de mi vida sabiendo que no permití que me convirtieras en víctima. Tu padre me enseñó a protegerme, y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Los oficiales lo esposaron y lo levantaron del suelo. Héctor seguía gritando mientras lo sacaban de mi habitación. Mamá, esto no termina aquí. Patricia no va a dejar que esto quede así. Te vas a arrepentir. Cuando finalmente se lo llevaron, el silencio que quedó fue absoluto. Moisés me abrazó y yo me derrumbé en sus brazos, sollozando como no había llorado en años. Todo el dolor, toda la traición, toda la pérdida salió de mí en ese momento. Lo siento, mamá, susurró Moisés. Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto. ¿Hice lo correcto?, pregunté entre lágrimas. Sí, aunque duela, hiciste lo correcto. Los oficiales necesitaban mi declaración oficial. Pasé la siguiente hora en mi sala, contándole a una detective todo lo que había pasado en los últimos meses. Ella grabó cada palabra, tomó fotografías de la caja fuerte, del sistema de seguridad, de las herramientas que Héctor había traído para forzar la cerradura. Señora Olga, dijo la detective cuando terminamos. Quiero que sepa que hizo lo correcto al llamarnos. He visto muchos casos de abuso financiero de ancianos, y usualmente los perpetradores son miembros de la familia. El hecho de que usted tuvo el coraje de protegerse, incluso contra su propio hijo, es admirable. Sus palabras me dieron un poco de consuelo, pero no eliminaron el dolor.
Había perdido a mi hijo esa noche. No físicamente, pero de todas las formas que importaban. El niño que había criado, que había amado, que había sacrificado tanto por criar, ya no existía. Había sido reemplazado por este extraño que valoraba el dinero más que el amor. Moisés se quedó conmigo esa noche. Ninguno de los dos pudo dormir. Nos sentamos en la cocina tomando té, hablando en voz baja, intentando procesar lo que había sucedido. A las 6 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar. Era Patricia. ¿Qué diablos hiciste?, gritó antes de que pudiera siquiera decir hola. ¿Mandaste arrestar a mi esposo? ¿A tu propio hijo? ¿Qué clase de madre eres? Una madre que se defiende cuando su hijo intenta robarla en medio de la noche. Él no estaba robándote. Ese dinero es de la familia. Tú no tienes derecho a acumularlo mientras nosotros sufrimos. Eres una vieja egoísta y miserable que va a morir sola. Si morir sola significa morir con dignidad y paz, entonces lo acepto. Mejor eso que vivir siendo extorsionada por una nuera codiciosa. Patricia dejó escapar un grito de frustración. Esto no va a quedar así. Voy a contratar al mejor abogado. Vamos a demandarte por daños. Héctor resultó herido por esa trampa ilegal que tienes en tu casa. Vas a pagar por esto, Olga. Vas a pagar con cada centavo que tienes. Adelante. Intenta demandarlo. Mi abogado ya me confirmó que el sistema de seguridad es completamente legal. Tu esposo entró sin permiso a una propiedad privada con intención de cometer un robo. Él es el criminal aquí, no yo. Eres una bruja cruel y despiadada. Espero que cuando estés muriendo en un hospital, sola y abandonada, recuerdes este momento. Recuerdes que elegiste el dinero sobre tu propia familia. No elegí el dinero, Patricia. Elegí mi dignidad. Elegí no ser víctima. Y elegí enseñarle a mi hijo que hay consecuencias para las acciones. Algo que aparentemente tú nunca aprendiste. Colgó con un grito. Moisés, que había escuchado toda la conversación, negó con la cabeza. Esa mujer es veneno puro, dijo. Nunca entenderá que esto no se trata de dinero. Se trata de respeto, de límites, de dignidad. Al día siguiente, toda la familia extendida se enteró. El teléfono no paraba de sonar. Algunos llamaban para apoyarme, otros para juzgarme. Mi prima Fabiola fue particularmente cruel. Olga, no puedo creer que hayas hecho arrestar a Héctor. Es tu hijo. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pude? Fabiola, él entró a mi casa en medio de la noche para robarme. ¿Qué se suponía que debía hacer? Agradecerle. Pero es familia. La familia se perdona. La familia se apoya. La familia también respeta. La familia no roba. La familia no amenaza ni manipula. Héctor dejó de tratarme como familia el día que me llamó egoísta por no financiar el capricho de su esposa. Fabiola suspiró dramáticamente. Siempre fuiste orgullosa, Olga. Ese orgullo va a ser tu perdición. Prefiero mi orgullo a tu servilismo, Fabiola. Al menos yo puedo mirarme en el espejo cada mañana. También recibí llamadas de apoyo. Araceli vino todos los días esa semana, trayéndome comida, compañía, consuelo. Lidia, la esposa de Moisés, también fue maravillosa. Me abrazó y me dijo algo que nunca olvidaré. Olga, lo que hiciste tomó un valor inmenso. La mayoría de las mujeres de tu generación fueron entrenadas para sacrificarse infinitamente por sus hijos, sin importar el costo personal. El hecho de que hayas puesto límites, de que hayas dicho basta, es revolucionario. Estoy orgullosa de ti. Sus palabras me hicieron llorar otra vez, pero estas eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de validación, de sentirme vista y comprendida. Héctor fue liberado bajo fianza al día siguiente. Patricia empeñó sus joyas para pagar, algo que me dio una satisfacción perversa. Ahora ella estaba experimentando lo que era sacrificar algo de valor, aunque sabía que no aprendería nada de la experiencia. 2 días después, mi abogado, el señor Emilio, me llamó. Señora Olga, tengo noticias. Patricia ha contratado a un abogado para demandarla civilmente. Alegan que el sistema de seguridad de su caja fuerte constituye una trampa ilegal y que usted es responsable por las lesiones de Héctor. Pueden ganar ese caso.
No. La ley es clara. Su casa es su propiedad privada. Héctor entró sin permiso y con intención criminal. El uso de un sistema de seguridad no letal para proteger su propiedad es completamente legal. De hecho, yo estoy preparando una contrademanda por estrés emocional, difamación y acoso. No quiero su dinero, dije. Solo quiero que me dejen en paz. Lo entiendo, pero una contrademanda enviará un mensaje claro. Les mostrará que no puede intimidarla. Y basándome en su situación financiera, que investigué después de que me mencionó sus deudas, dudo mucho que puedan pagar un abogado por mucho tiempo. Esta demanda es un último intento desesperado de presionarla. Tenía razón. La demanda civil fue retirada 3 semanas después, cuando Patricia y Héctor no pudieron hacer los pagos al abogado. Pero el caso criminal continuó. Héctor tenía un defensor público que argumentó que había sido un malentendido familiar, que él tenía llaves de la casa porque yo se las había dado, que no tenía intención de robar sino solo de tomar prestado dinero que eventualmente heredaría de todos modos. El fiscal destruyó cada uno de esos argumentos. Presentó las grabaciones de las cámaras de seguridad mostrando a Héctor entrando furtivamente, intentando abrir la caja fuerte múltiples veces, usando herramientas para forzarla. Presentó evidencia de las llamadas amenazantes, de la llamada de la abogada intentando declararme incompetente, de todo el patrón de acoso y manipulación que había precedido al intento de robo. Tuve que testificar. Fue uno de los días más difíciles de mi vida. Subí al estrado y miré a mi hijo sentado en la mesa de la defensa. Se veía demacrado, cansado, derrotado. Patricia estaba sentada detrás de él, fulminándome con la mirada. El fiscal me pidió que contara mi versión de los eventos. Hablé durante casi 1 hora, describiendo todo desde aquella cena familiar donde cometí el error de mencionar mis ahorros hasta la noche en que Héctor intentó robar la caja fuerte. Cuando terminé, el abogado defensor intentó hacerme quedar mal. Señora Olga, ¿no es verdad que usted instaló deliberadamente un sistema de seguridad diseñado para lastimar a su propio hijo? No. Instalé un sistema de seguridad diseñado para protegerme de ladrones. El hecho de que mi hijo eligió convertirse en uno de esos ladrones no fue mi decisión. Pero sabía que el sistema podía causar dolor físico. Sabía que podía causar incomodidad temporal a cualquiera que intentara robarme. Igual que una alarma puede asustar a un ladrón o un perro puede morderlo. Los sistemas de seguridad existen para proteger propiedades. ¿No le parece excesivo para proteger dinero? No estaba protegiendo solo dinero. Estaba protegiendo mi seguridad, mi futuro, mi capacidad de mantenerme en mis últimos años. Ese dinero representa 10 años de trabajo después de enviudar. Representa mi comida, mi medicina, mi dignidad. No es solo dinero, es mi vida. El juez escuchó todos los testimonios. El caso era claro. Héctor había cometido allanamiento de morada e intento de robo. La pregunta era qué tan severa sería la sentencia. El día del veredicto, la sala estaba llena. Toda mi familia extendida estaba allí, algunos apoyándome, otros apoyando a Héctor. Moisés estaba sentado a mi lado, sosteniendo mi mano. Araceli estaba detrás de nosotros, dándome fuerza silenciosa con su presencia. El juez habló durante varios minutos sobre la naturaleza del caso, sobre cómo casos de abuso financiero de ancianos por familiares estaban en aumento, sobre la importancia de proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad. Señor Héctor, dijo finalmente, usted traicionó la confianza más sagrada que existe, la confianza entre una madre y su hijo. Usted no solo intentó robarle. Usted la acosó, la manipuló, intentó declararla mentalmente incompetente, y cuando todo eso falló, recurrió a la violencia criminal. Esta corte no puede tolerar tal comportamiento. Héctor fue declarado culpable de allanamiento de morada e intento de robo. La sentencia fue 1 año de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y una orden de restricción que le prohibía acercarse a mí o a mi propiedad por 5 años. También tuvo que devolver las llaves copiadas de mi casa durante una ceremonia oficial supervisada. No fue a prisión, algo por lo que me sentí tanto aliviada como decepcionada. Parte de mí quería que pagara más severamente por lo que había hecho. Pero otra parte, la parte que todavía lo recordaba como mi bebé, se alegró de que no tuviera que sufrir la cárcel. Lo que no esperaba era el efecto dominó que la sentencia causaría. El banco donde Héctor trabajaba se enteró de su condena. Aunque no fue a prisión,
Tener antecedentes por intento de robo era incompatible con trabajar en una institución financiera. Lo despidieron una semana después del juicio. Patricia, quien había jurado quedarse con él pase lo que pase, lo dejó exactamente 2 semanas después de eso. Tan pronto como quedó claro que Héctor no tendría más dinero, que habían perdido la casa, los carros, todo el estilo de vida que ella tanto valoraba, simplemente hizo sus maletas y se fue. Ni siquiera peleó por la custodia de sus hijos. Los dejó con Héctor y desapareció de sus vidas como si nunca hubiera existido. Me enteré de todo esto por Moisés, no por Héctor. La orden de restricción significaba que no podíamos comunicarnos. Parte de mí quería levantar la orden, acercarme a mi hijo en su momento de mayor vulnerabilidad. Pero el señor Emilio me advirtió fuertemente contra eso. Señora Olga, Héctor necesita tocar fondo. Necesita enfrentar las consecuencias completas de sus acciones sin que usted lo rescate. Si lo rescata ahora, si le da dinero o lo deja volver a su vida, solo le estará enseñando que puede tratarla mal y salirse con la suya. Sea fuerte. Mantenga sus límites. Tenía razón, pero eso no hacía que fuera más fácil. Cada noche me acostaba pensando en mis nietos, en cómo estarían viviendo ahora que su madre los había abandonado y su padre no tenía trabajo. Moisés me aseguraba que estaban bien, que Héctor había conseguido un trabajo en una tienda de electrónica, que estaban viviendo en un apartamento pequeño pero decente. Los meses pasaron lentamente. Continué trabajando en la joyería, aunque ahora con menos energía que antes. Todo lo que había pasado me había envejecido de formas que iban más allá de los años. Araceli notó que había más canas en mi cabello, más líneas en mi rostro, más cansancio en mis ojos. 6 meses después del juicio, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra inmediatamente. Era de Héctor. Violaba técnicamente la orden de restricción, pero decidí leerla de todos modos. Mamá, comenzaba. No sé si vas a leer esto, o si lo vas a tirar sin abrirlo. No te culparía si lo hicieras. Pero necesito decirte algo, necesito que sepas lo que he estado pensando estos últimos meses. Tenías razón. Sobre todo. Sobre Patricia, sobre el dinero, sobre mi orgullo, sobre todo. Fui un hijo terrible. Te traté de una forma que nunca debí tratarte. Permití que mi esposa te humillara. Intenté robarte. Intenté quitarte el control de tu propia vida. Y lo peor de todo es que te culpé a ti por mis propios fracasos. La verdad, mamá, es que yo creé mis propios problemas. Viví por encima de mis posibilidades porque tenía miedo de admitir que no era tan exitoso como pretendía ser. Acumulé deudas enormes para mantener una imagen falsa. Y cuando esa imagen comenzó a desmoronarse, en lugar de asumir la responsabilidad, busqué a quién culpar. Te elegí a ti. Patricia se fue, ¿sabes? En cuanto perdí el trabajo y el dinero, desapareció. No peleó por nuestros hijos, no intentó arreglar las cosas, simplemente se fue. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que me di cuenta de que tú siempre supiste que ella era así. Tuviste lo que yo me negaba a ver. Ahora estoy trabajando en una tienda de electrónica por un salario mínimo. Vivo en un apartamento de 2 habitaciones con mis 2 hijos. No tengo carro lujoso, no tengo ropa cara, no tengo nada de lo que Patricia quería. Pero tengo algo que no había tenido en años: paz. Los niños están bien. Preguntan por ti a veces. Les he contado la verdad sobre lo que hice, sobre por qué no pueden verte. No te estoy pidiendo perdón, mamá. No merezco tu perdón. Solo quería que supieras que finalmente entiendo. Si algún día, después de que expire la orden de restricción, quieres verme, estaré aquí. Pero si decides que nunca quieres volver a verme, también lo entenderé. Te amo, mamá. Siempre te amé, aunque no lo demostré. Y lo siento. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Tu hijo, Héctor. Lloré leyendo esa carta. Lloré por el hijo que había perdido y por el hombre en quien se estaba convirtiendo. Pero también sentí algo nuevo: esperanza. No respondí la carta inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar, para pensar, para decidir qué quería hacer. Hablé con Moisés, con Araceli, con el señor Emilio. Todos me dijeron lo mismo: tómate tu tiempo, no hay prisa, protégete primero. Pasaron 3 meses más antes de que finalmente tomara una decisión. Le pedí a Moisés que le entregara una carta a Héctor.
Era corta y directa. Héctor, recibí tu carta. Aprecio tu honestidad y tu aparente crecimiento. Pero las palabras son fáciles. El cambio real toma tiempo y se demuestra con acciones, no con promesas. Cuando expire la orden de restricción dentro de 4 años, podemos hablar sobre reconstruir algún tipo de relación. Pero será bajo mis términos, con mis límites, y solo si has demostrado un cambio genuino y sostenido. Mientras tanto, concéntrate en ser un buen padre para tus hijos. Ellos te necesitan. Olga. No firmé como mamá. Todavía no estaba lista para eso. La vida continuó. Seguí trabajando en la joyería hasta que cumplí 75 años, momento en el cual finalmente decidí que era hora de retirarme. Vendí el negocio a una pareja joven que prometió mantener el nombre y el espíritu de la tienda. Con ese dinero, más los ahorros que había protegido tan ferozmente, finalmente me permití vivir un poco. Hice algo que nunca había hecho. Viajé. Fui a Europa, algo con lo que Ernesto y yo siempre habíamos soñado, pero nunca pudimos permitirnos. Caminé por las calles de París, vi la Torre Eiffel, comí en pequeños cafés, me sentí viva de una forma que no había sentido en décadas. También doné parte de mi dinero a un refugio para mujeres que escapaban de abuso doméstico. Había aprendido durante mi experiencia que el abuso no siempre es físico. A veces es financiero, psicológico, emocional. Y quería ayudar a otras mujeres a encontrar la fuerza para protegerse como yo lo había hecho. 4 años después del juicio, la orden de restricción expiró. Héctor me envió otra carta preguntando si podíamos vernos. Esta vez, después de mucha reflexión, dije que sí. Nos encontramos en un café neutral. Héctor llegó puntual, vestido simplemente, sin el aire de arrogancia que solía llevar. Se veía mayor, más cansado, pero también más real, más genuino. Nos sentamos y hablamos durante 2 horas. Él me contó sobre su vida, sobre su trabajo, sobre sus hijos. Me contó cómo había estado yendo a terapia, trabajando en sus problemas de orgullo y su relación poco saludable con el dinero. Me mostró fotos de mis nietos, ahora mayores, sonrientes, aparentemente bien ajustados a pesar de todo. Al final de la reunión, Héctor me preguntó, ¿crees que algún día podrás perdonarme completamente? Lo pensé por un largo momento antes de responder. No lo sé, Héctor. Parte de mí ya te ha perdonado porque veo que realmente has cambiado. Pero otra parte todavía recuerda el dolor, la traición, el miedo. Lo que sí sé es que estoy dispuesta a intentar reconstruir algún tipo de relación. Pero será diferente. Nunca volverá a ser lo que era. Él asintió, aceptando eso. Entiendo. Y es más de lo que merezco. Ahora tengo 77 años. Vivo sola en mi casa, la misma casa donde crié a mis hijos, donde Ernesto murió, donde mi vida casi fue destruida por la codicia. Pero también es la casa donde aprendí a defenderme, donde encontré mi fuerza, donde me negué a ser víctima. Araceli vino a visitarme esta mañana. Estábamos sentadas en mi jardín trasero, tomando café, cuando ella me preguntó, Olga, si pudieras volver atrás, ¿harías algo diferente? Lo pensé por un largo momento. No, dije finalmente. Cada decisión que tomé, por dolorosa que fuera, me trajo hasta aquí. Y aquí, en este momento, estoy en paz. Tengo mi dignidad, mi autonomía, mi libertad. Perdí a un hijo por un tiempo, pero me gané a mí misma. Y al final, eso fue lo que más importó. Aquella noche, sola en mi cama, pensé en Ernesto y en cómo su último regalo, esa caja fuerte con su sistema de protección, me había salvado de más formas de las que él podría haber imaginado. Cerré los ojos y susurré a la oscuridad. Gracias, mi amor. Me protegiste incluso después de tu muerte. Y al final, aprendí la lección más importante. El amor verdadero nunca viene con una factura. Y proteger tu paz no es egoísmo, es supervivencia. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin miedo, sin arrepentimientos. Porque había elegido la vida que quería vivir, había establecido los límites que necesitaba establecer, y había aprendido que a veces, el acto más radical de amor propio es simplemente decir, no. Y en esa palabra simple pero poderosa, encontré mi libertad.